San Juan 1, parte 5. Los primeros discípulos. Antes de iniciar el análisis, una observación. En todas las traducciones titulan este párrafo como los primeros discípulos, quiere decir, San Juan nos relata aquí cuáles fueron los primeros discípulos y cómo formaron parte del núcleo de Jesús. Versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Aquí comienza el juego de palabras fuera del análisis hebreo. Estab otra vez Juan. Este Juan es el Bautista, no el autor del Evangelio. Y este Bautista estaba con 2 de sus discípulos. ¿Quiénes eran estos discípulos? Pues uno de ellos era Juan, conocido hoy como San Juan y autor del Evangelio, por tanto testigo directo de esa transferencia de datos. Comenzamos el análisis. La transferencia de usuarios y el servidor estático. Llegamos al versículo 35. Aquí se rompe la narrativa tradicional. No hay barcas, no hay redes, y no hay un Jesús llamando a desconocidos desde la orilla de un lago. El texto dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. El mito de la barca versus la realidad del desierto. Este versículo desmonta la narrativa popular. Los primeros seguidores de Jesús no fueron reclutados al azar por un milagro de pesca. Eran talmidim, estudiantes, de la escuela iniciática de Juan el Bautista. Ya habían sido procesados, auditados y enseñados. Tenían el sistema operativo de la profecía instalado y estaban listos para la actualización. Esto valida nuestra teoría técnica. El relato de la barca de los otros evangelios es una simplificación exotérica para la masa. Juan nos cuenta la operación interna. Fue una transferencia de personal cualificado entre 2 líderes. No fue magia, fue migración de datos. La postura de la señal. Estaba de pie. Omed. El texto dice que Juan estaba, Omed. En hebreo, esto implica estar parado, detenido, fijo. Juan entra deliberadamente en modo stand-by. Se convierte en la estática para que Jesús pueda hacer el movimiento. Es una estrategia brillante de liderazgo espiritual. Juan se queda inmóvil, otra vez en el mismo sitio, para no distraer. Se transforma en un poste de señalización inerte. Sabe que si él se mueve, sus discípulos lo seguirán a él por inercia. Al quedarse quieto, obliga a sus alumnos a buscar movimiento en otro lugar. El código binario, los 2, Shnayim, menciona específicamente a 2 discípulos. El número 2 en hebreo, Shnayim, comparte raíz con Shana, que significa cambiar. Estos 2 hombres están en el punto de máxima tensión, el momento justo antes del cambio de estado. Están físicamente con su viejo maestro, pero su frecuencia ya no pertenece allí. Son nodos activos esperando el comando para ejecutar la desconexión. Lección para la Matrix interior. En tu propio camino, llegarás a un punto donde tu maestro, tu libro favorito o tu práctica habitual, tu Juan, se quedará quieto. El sistema te dirá que te quedes ahí por lealtad. Pero la Nueva Jerusalén te exige activar el código del Shana, cambio. El verdadero discipulado no es quedarse pegado a la estructura que te despertó, sino usarla como plataforma de lanzamiento para conectarte con la fuente viva. El escenario está congelado, Juan quieto, los discípulos en el limbo y el sistema listo para el traspaso. En el siguiente versículo, el versículo 36, el activo, Jesús, cruzará el campo de visión y Juan romperá su silencio para pronunciar el comando de activación. Versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». El escáner de alta precisión. El matiz del no rito. Llegamos al versículo 36, donde Juan el Bautista realiza un segundo movimiento que cambia la historia. Texto. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». El matiz quirúrgico. El doble avistamiento. Aquí debemos detenernos para señalar una anomalía que destroza la narrativa tradicional. En los otros evangelios, la matriz religiosa, Jesús aparece una sola vez, entra al agua, se bautiza y sale.
Es una escena cerrada, un rito litúrgico. Pero Juan nos muestra una secuencia lógica diferente. Día 1, feto 29, Jesús viene a él. Es el día de la identificación pública. Día 2, pliver 36, Jesús anda por allí. Mitalej. Ya no va hacia Juan. Ahora tiene su propia trayectoria. ¿Por qué es esto vital? Porque confirma que no es un rito de agua. En esta segunda escena, Jesús está seco, en movimiento, operando independientemente del sistema de Juan. El sistema de la cizaña quiere que creas que el bautismo fue un truco mágico instantáneo. Juan nos revela que fue un proceso de escaneo de seguridad. La señal de la paloma no fue un efecto especial para una ceremonia. Fue una marca de rastreo permanente que Juan detectó y que persistió al día siguiente. El escáner visual, mirando, ibit. El texto dice que Juan estaba mirando, pero el verbo original no es ver casualmente, ra'a, sino fijar la vista, emblepsas, ibit. Es una mirada de señalización táctica. Juan hace zoom sobre el objetivo. Está asegurándose de que sus discípulos vean exactamente lo que él ve. No ve a un primo paseando, ve al hardware divino en movimiento. El código de movimiento andaba, mitalej. La palabra clave es mitalej. Es una forma gramatical que implica acción continua y autónoma. Juan está estático, Omed, B365, de pie como una estatua del sistema antiguo. Jesús es dinámico, mitalej, B336, caminando en libertad. La transferencia de datos ocurre porque los discípulos deben pasar de un sistema estático, la ley, Juan, a un sistema dinámico, el camino, Jesús. Si se quedan con Juan, se estancan. Deben seguir el movimiento. Al ver a Jesús caminando libremente por los alrededores y no en la fila del bautismo, Juan valida que la Shejinah, la paloma, no depende del agua del Jordán, sino que permanece sobre el hombre de verdad donde quiera que vaya. El disparador. He aquí el Cordero. Juan repite la frase del día anterior, pero más corta. Día 1. Definición teológica, que quita el pecado del mundo. Día 2. Comando de acción. He aquí el Cordero. Es un disparador, trigger. Al decir la contraseña, Juan activa el protocolo de salida en Andrés y el otro discípulo. Es una orden de marcha implícita. Ahí está el objetivo. Desconéctense de mí y conéctense a él. Lección para la Matrix interior. Este matiz te enseña a distinguir entre rito y realidad. La religión te vende ritos, momentos mágicos en el agua. La verdad te ofrece una presencia que camina contigo. No necesitas estar en un culto o en un bautismo constante para tener la señal de Dios. Si has hecho la migración correcta, la paloma permanece sobre ti mientras andas por allí en tu vida diaria. Con el objetivo marcado y la orden dada, en el versículo 37 veremos la reacción inmediata de los discípulos. El sistema antiguo se queda vacío y el nuevo sistema gana sus primeros nodos. Versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. La ejecución del clic. El protocolo de desacople. Llegamos al versículo 37. Este es el momento de la verdad. El comando ha sido lanzado y ahora el sistema espera la respuesta de los nodos. Texto. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. El input procesado. Oír es obedecer. Shama. El texto dice que le oyeron hablar. En el código hebreo la palabra es Shama, la misma del Shema Israel. Pero Shama nunca es solo acústico. Significa entender, procesar y obedecer. Los discípulos no solo escucharon ruido, compilaron el comando. Entendieron que la instrucción «He aquí el Cordero» no era información teórica, sino una orden de salida. El sistema de la cizaña te permite estudiar la verdad, pero te impide actuar sobre ella. Parálisis por análisis. Aquí, el input se convirtió instantáneamente en ejecución. La sincronización de movimiento. Y siguieron, Vayelhu. La acción crítica es, siguieron a Jesús. La raíz es alaj, caminar.
En el versículo anterior, Jesús estaba mitalej, caminando autónomamente. Ahora, los discípulos ejecutan vayelhu y caminaron. Han copiado el patrón de movimiento del administrador. Han sincronizado sus relojes internos con la trayectoria del logos. Al ponerse acharei detrás, entran en la estela de energía que el Mesías ha abierto. Ya no siguen un código escrito en piedra. Siguen una trayectoria viva, el desacople del servidor, log out. Aunque el texto no dice explícitamente «dejaron a Juan», la acción de seguir a Jesús implica un cierre de sesión en el sistema del Bautista. Esto valida nuestra teoría. La transición fue limpia y voluntaria. Juan funcionó como una página de redirección. Tú no te quedas mirando la página de Google después de encontrar lo que buscabas. Haces clic en el enlace y te vas al sitio de destino. Juan es el motor de búsqueda. Jesús es el destino. Quedarse con Juan hubiera sido un error de sistema. Idolatría al mensajero. Seguir a Jesús fue la ejecución correcta del programa. Lección para la Matrix interior. Este versículo te enseña el arte de soltar. Para entrar en la Nueva Jerusalén, debes tener la valentía de ejecutar el log out de tus viejos sistemas de seguridad, tus maestros, tus rituales, tus zonas de confort. El verdadero oír, shama, siempre termina en los pies, regel. Si dices que has entendido pero no te mueves, en realidad no has oído nada. El comando se ha ejecutado. Juan se queda atrás y Jesús gana sus primeros seguidores. Pero ahora, el nuevo administrador debe verificar la calidad de estos nuevos usuarios. En el versículo 38, Jesús se detendrá, se girará y lanzará la primera pregunta del nuevo sistema operativo. ¿Qué buscáis? ¿Analizamos este escaneo de intenciones? Versículo 38. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, Maestro, ¿dónde moras? El primer handshake, la auditoría del deseo, llegamos al versículo 38. El movimiento ha cesado y ocurre el primer apretón de manos digital, handshake, entre el nuevo administrador y los usuarios migrados. Texto. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, Maestro, ¿dónde moras? El acceso facial, el rostro, panim. Hasta ahora, Jesús era un objeto en movimiento al que se observaba de espaldas o de lejos. Aquí, el sistema reacciona. El texto dice que Jesús se volvió. En la mística, el rostro, panim, representa la interioridad. La matrix religiosa, el templo, siempre te muestra la espalda de Dios, leyes, ritos, historia. Aquí, Jesús rompe el protocolo de seguridad, se gira y permite el acceso facial. Es el fin de la intermediación y el inicio de la comunicación cara a cara. La primera pregunta del código. ¿Qué buscáis? Ma. Estas son las primeras palabras que Jesús pronuncia en el Evangelio de Juan. En programación, la primera línea define la función de todo el programa. No pregunta ¿a quién buscáis? Mi. Sino ¿qué buscáis? Ma. Mi, ¿quién? Busca una identidad superficial. Ma, ¿qué? Busca la esencia y la intención. En gematría, Ma suma 45, el mismo valor que Adam, hombre. Jesús les está haciendo una auditoría instantánea. ¿Qué vacío interno intentáis llenar? ¿Buscáis poder, magia, consuelo o verdad? ¿Qué versión de hombre estáis intentando construir? Validación de la teoría. Jesús detecta que le siguen, pero sabe que vienen del sistema de Juan. Arrepentimiento. Les obliga a definir su nuevo propósito. Como bien apuntamos, su respuesta titubeante sugiere que no tienen un propósito claro más allá de la atracción magnética. No saben qué buscan, solo saben a quién quieren pegarse. La petición de conexión. ¿Dónde moras? Shakán. A la pregunta profunda de Jesús, ellos responden con una pregunta logística. Rabí, ¿dónde vives? No le están pidiendo su dirección postal. La palabra oculta es shakán, morar, permanecer. Ellos intuyen que Jesús opera desde una frecuencia diferente a la de Juan.
Juan vivía en el desierto, movimiento, austeridad. Jesús tiene un lugar de reposo, menujá. La pregunta real es, ¿dónde está tu servidor central? Queremos ver tu estado de reposo. Queremos entrar en la zona de permanencia. Es una petición de estabilidad. Vienen del desierto y del río. Ahora buscan un lugar fijo para el alma. Lección para la Matrix interior. Este versículo te enseña que no necesitas tener todas las respuestas teológicas para acercarte a Dios. La intención no tiene por qué ser perfecta, solo tiene que ser honesta. Jesús lanza una pregunta de alta densidad. ¿Qué es el hombre? Y ellos responden con una vulnerabilidad casi infantil. Queremos ver tu casa. El sistema no los rechaza por su ignorancia. Acepta su curiosidad como el punto de partida. El handshake ha sido exitoso. Jesús ha abierto el puerto y los usuarios han solicitado acceso. En el versículo 39, Jesús les dará la llave maestra con una invitación de 2 palabras: venid y ved. ¿Entramos en la casa del Maestro para ver qué hora es en el reloj de Dios? Versículo 39. Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Es el momento en que se completa la conexión entre el sistema y los usuarios. El acceso al sistema, el código de la hora 10. Llegamos al versículo 39. Aquí, la interacción deja de ser una entrevista en la calle para convertirse en una inmersión total. Texto. Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. La clave de acceso: venid y ved. Bo urre. Jesús responde a la petición de ubicación. ¿Dónde vives? Con un comando de acceso a la base de datos. La frase venid y ved, bo urre, es una fórmula mística estándar usada en el Zohar para revelar secretos profundos. El sistema religioso te dice: quédate ahí y cree lo que te decimos. Fe ciega. El sistema de Jesús dice: ven y escanea por ti mismo. Verificación empírica. Venid. Otorga permisos de usuario registrado. Ved. Otorga permisos de lectura de archivos ocultos. No hay adoctrinamiento ni credos. Hay inmersión pura. Jesús sabe que su búsqueda es existencial, así que les da experiencia directa. La ubicación del servidor. El back-end. El texto dice que vieron dónde moraba. No describe la casa física porque no importa. Vieron el makom, el lugar, la presencia. Al entrar en su morada, los discípulos salieron del front-end público, el río Jordán, para entrar en el back-end privado del Mesías. Vieron cómo opera la paz, shalom, en la intimidad. Vieron el lugar donde el Espíritu había permanecido, shakan. La sesión de descarga, y se quedaron, vayishbu. No fue una visita de cortesía. Se quedaron con él aquel día. La raíz hebrea yashav significa sentarse, morar, quedarse. Es la misma raíz de yeshiva, academia. Esto implica estabilidad de conexión. Fue una sesión larga de transferencia de datos. Durante esas horas, Andrés y el otro discípulo recibieron la instalación del nuevo software. Sus mentes fueron reconfiguradas. Pasaron de ser discípulos de Juan, arrepentimiento, a ser discípulos de Jesús, gracia y verdad. El sello de tiempo, la hora 10. Juan recuerda este dato con precisión de ingeniero. Era como la hora 10. En tiempo romano son las 4:00 p.m., pero en el código Matrix el número 10 es la clave. La letra Yod, 10, es la semilla de la sabiduría. En el árbol de la vida, la 10ª esfera es Malhut, el reino, la realidad física. Al marcar la hora 10, Juan nos dice que el sistema se completó. La conexión alcanzó el 100% de carga. El Mesías ya no es una idea en la nube. Ha aterrizado completamente en la realidad concreta de 2 seres humanos. Lección para la Matrix interior. Este versículo cierra el proceso de login, inicio de sesión, validación, venid y ved, conexión, se quedaron, timestamp, hora 10, plenitud.
Ahora que la sesión de descarga ha terminado y el software está instalado, el virus benévolo, el mensaje, está listo para replicarse. En el versículo 40 y 41 veremos el resultado inmediato de esta carga. Andrés saldrá disparado para buscar a su hermano Simón. El sistema comienza su expansión viral. ¿Seguimos con el primer reclutamiento? Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. El certificado de autenticidad, el nodo conector. Llegamos al versículo 40. Aquí el sistema le pone nombre y rostro al primer usuario migrado, confirmando definitivamente la cadena de custodia de los datos. Texto. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. La identificación del agente. Andreas, el valor. Por primera vez, un usuario deja de ser anónimo. Su nombre es Andrés. Es un nombre griego, Andreas, que significa varonía, valor o fuerza. Curiosamente, el sistema no elige un nombre hebreo, elige un nombre que representa la fuerza de iniciativa. Para ser el primero en romper la inercia del antiguo sistema, Juan, y conectarse al nuevo, Jesús, se requiere valor. Andrés es el early adopter, adoptante temprano. Es el usuario que se arriesga a probar la versión beta antes que las masas. Su función no es ser el líder, ese será Pedro, sino ser el conector que trae al líder. La cadena de custodia. Habían oído a Juan. Aquí el texto blinda nuestra teoría contra cualquier duda. La frase clave es, era uno de los dos que habían oído a Juan. Esto es una validación técnica. El texto certifica el origen de los datos. No eran pescadores ignorantes recogidos al azar en una playa, como sugiere la narrativa de la barca. Eran estudiantes procesados, habían pasado por el filtro de Juan. Tenían el driver del arrepentimiento instalado. Jesús no construye sobre la nada, construye sobre el trabajo de base, foundation, que hizo Juan. La transferencia es legal y ordenada. Juan formatea el disco duro. Andrés recibe la instrucción. Andrés migra al sistema Jesús, el puente hacia el supernodo. Simón Andrés es definido inmediatamente por su vínculo, hermano de Simón Pedro. En teoría de redes, algunos nodos valen no por su contenido, sino por sus enlaces. Andrés es el puente hacia Simón. El sistema sabe que Simón es un supernodo, futuro líder, con un ancho de banda masivo, pero Simón está apagado. Solo Andrés tiene el puerto de acceso para encenderlo. El narrador, Juan, hace un spoiler al llamarlo Pedro antes de tiempo, insertando un código futuro en el presente. El agente oculto, el silencio del otro. El versículo dice uno de los dos. El otro permanece anónimo. La tradición y la estructura del texto sugieren que es Juan el evangelista. El autor. Juan entra en modo oculto, stealth mode. Se escribe a sí mismo fuera de la historia visible, permaneciendo como el observador detrás de la cámara. Mientras Andrés sale a actuar, B41, Juan se queda procesando la información para escribir este código años después. Lección para la Matrix interior. Este versículo te enseña el valor de la iniciativa. No necesitas ser el líder carismático, Pedro, para cambiar el mundo. Solo necesitas ser un Andrés. Alguien con el valor de probar lo nuevo y conectar a otros. También valida tu proceso. No importa si vienes de un sistema antiguo, Juan. Si te ha servido para formatear tu mente, ha sido útil. Úsalo como base para saltar al siguiente nivel. Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. La primera replicación. El hackeo del protocolo familiar. Tras la fase de validación directa, venid y ved, el sistema inicia una función de replicación activa. Andrés deja de ser un receptor para convertirse en un nodo de propagación inicial. No realiza una búsqueda aleatoria, sino una selección de objetivo de alta prioridad, su hermano Simón. 1. La identificación del Hach, Mashiach, 358.
Andrés inyecta en Simón la clave técnica para romper su conexión con el sistema antiguo. Hemos hallado al Mesías. Raíz hebrea, mashaish, ungir, que se define como el proceso de sellar un componente para una función específica, protegiéndolo de la corrosión. Análisis de gematría. Mashiach suma 358. ¿Este valor es idéntico al de Nachash, serpiente? El sistema identifica al Mesías como el antivirus maestro. Posee la misma frecuencia que la serpiente, el caos y el error del sistema original, para infiltrarse en las zonas infectadas, pero opera con polaridad inversa para ejecutar el tikkun o código de corrección. Andrés le comunica a Simón que han localizado el software capaz de neutralizar el veneno del sistema antiguo. 2. Interfaz de usuario. La traducción de Mesías. El texto incluye un paréntesis técnico, que traducido es el Cristo. Aquí se diferencia el kernel de la interfaz. Mashiach es el código interno, la raíz profunda del núcleo hebreo. Christos es la interfaz de usuario, el nombre del comando para plataformas externas, gentiles. Esta traducción es el puente necesario para que el sistema escale a nivel global, preparando el terreno para una estructura que el mundo pueda reconocer y procesar. 3. El hallazgo como captura de paquetes. La palabra hallado, eureskamen, indica que Andrés ha completado un proceso de escaneo y comparación. Ha tomado la firma digital de Jesús y la ha contrastado con las profecías cargadas en los archivos del sistema antiguo. Al coincidir los hashes, la validación es positiva. Simón es marcado y arrastrado por esta evidencia técnica. No es una invitación emocional, sino una transferencia de datos críticos que prepara a Simón para la operación de renombrado que ejecutará el administrador. Versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El diagnóstico de la semilla. Simón bar Yona. Jesús inicia con un escaneo de la configuración actual, Ibit. Simón, el que oye, representa la mente como receptor pasivo. Hijo de Jonás, bar Yona. Al identificarlo con Yoná, paloma, gematría 71, Jesús señala su origen vinculado a la estructura del Sanedrín. Es un diagnóstico de su código de fábrica dentro del sistema religioso antiguo. 2. El tiempo del comando, tú serás, el futuro imperativo. Es fundamental notar que Jesús no dice, tú eres Cefas, sino, tú serás llamado. Esto establece una naturaleza profética. Es un renombrado que se ejecutará a medida que el sistema avance. 3. El juego de espejos, Cefas versus Pedro, roca y piedra. Aquí el texto presenta uno de los trabalenguas o juegos de palabras multidimensionales de la escritura, basado en la traducción y la raíz aramea. El código griego, al traducirse al griego como Petros, se define como una piedra, un fragmento algo pequeño y manejable. Es la identidad que se le asigna en el despliegue externo y visible. El código arameo, Cefas, posee una ambigüedad técnica. Puede significar tanto piedra como roca, mampostería o cimiento. La profecía del cimiento. Aquí entra el doble juego. Mientras que para el espíritu es una piedra, algo limitado, Jesús profetiza que para el mundo y la estructura legalista, él será llamado la roca. Es la indicación de que Simón será el cimiento de una nueva estructura que, aunque parezca nueva, mantiene el código 71, el peso del rito y la ley en su base. 4. Conclusión. La consolidación del ladrillo. Pero al llamarlos Cefas en un tiempo futuro, advierte sobre su papel como el cimiento de una edificación llamada roca, necesaria para el escenario de la batalla por la conciencia pero distinta a la libertad del espíritu. Hasta aquí el análisis del video, y si llegaste aquí, me permito decir, si San Juan no miente, así es como los primeros discípulos pasaron a formar parte de Jesús. Esto nos provoca muchísimas preguntas, que tú mismo puedes descubrir si matas al viejo hombre, a la vieja creencia. ¿Ha relatado Juan a Jesús saliendo del agua? ¿O pidiéndole al Bautista el rito y el Bautista negarse, teniendo que Jesús insistirle para que lo haga como relatan otros evangelios? Si el agua es para quitar el pecado, para el arrepentimiento,
¿Necesitaba Jesús someterse al rito? ¿Tenía pecado de que arrepentirse? Si el título se titula Los primeros discípulos y Andrés fue uno de los traspasados por Juan al inicio, ¿cómo es que otra escena dibuja a dos hermanos pescando que abandonan a su padre porque Jesús se los pide? ¿Cómo es que una escena similar a la que ocurre cuando se supone elige Jesús a Pedro ocurre en relato de San Juan después de la muerte de Jesús y les pide similar al relato estándar que lanza en las redes? Otra curiosidad, en el relato del Evangelio, Juan se entretiene en la escena del bautizo, la relata durante 2 días seguidos, y no relata el acto glorioso de abrirse los cielos. Tú viste que la paloma bajó del cielo en ambas versiones. La verdad se mezcla con la mentira. ¿Te suena eso a la estrategia de alguien? Te voy a dar aquí 2 matices. Por un lado, una versión que parece confirmada por las leyes mesiánicas, al estar relatada por 3 testigos, aunque no presenciales. Por otro lado, San Juan no relata ninguna voz que salga del cielo al momento de salir del agua y haber cumplido el rito. ¿Te suena esa escena en algún otro lugar? ¿Alguien relata alguna voz del cielo proclamando algo? A diferencia de esa versión, el Bautista relata que Dios le había dado una señal para reconocer al que bautiza con fuego. Él no lo conocía, y Espíritu, que permaneció con él, fue esa señal, no ninguna voz. Bueno, depende de la versión que creas, pero alguien miente, no son compatibles. La paloma, que no se confirma que sea tal, sino que el relato especifica al Espíritu. Descender como paloma, no que exactamente viera una paloma, fue una señal divina, para que Juan pudiera reconocer a su propio primo. San Juan era el otro de los discípulos, que no se nombra a sí mismo. De hecho, se suele referir a sí mismo como el discípulo amado. ¿No te da esto una pista? ¿Era el discípulo amado de Jesús? Puede sonar pedulante que uno mismo se califique como el más amado, pero yo no creo que fuera por orgullo, igual quería decir algo con eso. Teniendo en cuenta que San Juan fue uno de los testigos presenciales, junto con Andrés, y que de Andrés no tenemos evangelio directo, eso hace a San Juan testigo único de este evento. También es casualidad que el propio San Juan a lo largo de su evangelio se entretenga en decir que lo que él relata es fiel y verdadero, y una, sino 2 veces lo repite. Hay más detalles, pero por no eternizar, casualidad, San Juan es el único que sobrevive de los apóstoles por un milagro y es llevado al destierro donde escribe el Apocalipsis. No te voy a dar la respuesta a las preguntas en este video, pero ¿qué crees tú? ¿Alguien miente? Y si alguien lo hace, ¿quiere decir que está mal la Biblia? No. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Amén.